Hola, ¿qué tal? Esto es Pase del Desprecio. Suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu like y comenta, que acá todavía creemos que el fútbol no se explica solo con estadísticas, sino también con fantasmas, cicatrices y traumas europeos que duran más que algunos matrimonios tal vez. Y hoy vamos a hablar de una final que el PSG ganó, sí, pero que el Arsenal volvió a perder contra algo más que un rival. Porque París levantó otra Champions, pero el Arsenal volvió a encontrarse con su vieja sombra, esa que nació en 2006 en Saint-Denis, cuando la orejona estuvo tan cerca que casi se podía tocar y se terminó escapando. 20 años después, en Budapest, los nombres cambiaron, el técnico cambió, el estilo cambió, hasta el Arsenal cambió, pero los fantasmas llegaron primero. Así que arrancamos rápidamente con una pregunta. ¿Cuánto dura una noche? No una noche cualquiera, no una de esas que se olvidan con 2 cafés, una ducha y la vida sigue como si nada. Hablo de una noche de fútbol, de esas que no terminan cuando el árbitro pita, sino cuando el club aprende, por fin, a vivir sin mirar para atrás. París, 17 de mayo de 2006, Stade de France. El Arsenal juega su primera final de Champions League y la juega como se juegan las primeras veces importantes, con ilusión, con miedo, con una idea de destino. El equipo de Wenger, el de Henry, el de Pires, el de Cesc, todavía con cara de alumno aplicado, entra a la cancha creyendo que la historia se puede escribir con una zurda, una pared y un pase filtrado. Pero a los 18 minutos, Lehmann se ve expulsado. 10 hombres en una final de Champions contra el Barcelona de Ronaldinho, Eto'o, Deco, Xavi, Iniesta, esperando en el banco como si el destino también tuviera suplentes de lujo. Esto ya lo hemos mencionado en un video anterior. En cualquier otro equipo eso era el velorio servido, pero el Arsenal no se fue. Aguantó, se acomodó como pudo, sacó a Pires, metió a Almunia, perdió un artista y ganó un sobreviviente. Y al minuto 37, Sol Campbell metió la cabeza tras un tiro libre de Thierry Henry. Arsenal 1, Barcelona 0. 10 hombres, una final de Champions ganando. A veces el fútbol te deja tocar la gloria solo para que después la caída haga más ruido. Eto'o al 76, Belletti al 81, 2 goles en 5 minutos, el Arsenal pierde 2-1 y esa noche, que parecía terminar en París, en realidad recién empezaba, porque durante 20 años Arsenal no volvió a ganar una final de Champions. 20 años, hasta Budapest. 30 de mayo de 2026, el Arsenal volvió, pero los fantasmas llegaron primero. Antes de hablar de la final, hay que decir algo. Este Arsenal no era aquel Arsenal. Y no solo porque ya no estaban sus principales figuras como Henry, Pires, Ljungberg o Wenger con esa cara de profesor que acaba de descubrir que la vida no corrige exámenes con justicia. No, era distinto en algo más hondo, más incómodo. Era distinto en su manera de entender el fútbol. El Arsenal 2006 era recordado como un equipo romántico, y lo era. Tenía velocidad, técnica, imaginación, ese aire de equipo que podía atacar como quien cuenta una historia bonita. Pero tampoco hay que mentirle al recuerdo. Ese Arsenal también había llegado a París con una defensa de hierro. 10 porterías a 0 en la Champions. Real Madrid, Juventus, Villarreal. Todos chocaron contra ese muro, por eso dolió tanto. No cayó un equipo ingenuo, cayó un equipo que había aprendido a defender justo el día en que necesitaba terminar de creer. El Arsenal de Arteta, 20 años después, llegó con otra armadura. Ya no era el Arsenal que quería seducir al mundo. Era un Arsenal que había aprendido a ensuciarse los zapatos, a cerrar espacios, a negar al rival, a entender que en Europa a veces no gana el que mejor toca, sino el que menos concede. Y eso no es traición, es madurez. Arteta, de alguna forma, renunció a una parte del mito, a ese Arsenal de museo, de pase corto, de miren qué lindo jugamos aunque nos falte la copa. Lo cambió por un equipo más pragmático, más duro y más adulto. Un Arsenal que acababa de ganar la Premier League después de 22 años. Un Arsenal que ya no venía a pedir permiso, venía a cerrar una herida. Y durante una hora el plan fue casi perfecto.
A los 6 minutos, Kai Havertz hizo el 1-0. No fue una obra de arte con firma enmarcada, pero fue una de esas jugadas de final: rebote, presión, segundo balón y aparición. Las finales no siempre se ganan con belleza. A veces se ganan recogiendo lo que el miedo deja suelto en el área. El PSG tuvo la pelota, sí, pero tener la pelota contra un equipo que sabe sufrir no siempre es dominar. A veces es caminar con una llave en la mano sin encontrar la puerta. Dembélé iba y venía, Kvaratskhelia buscaba el uno contra uno, Doué intentaba aparecer entre líneas, Vitinha y Joao Neves querían acelerar el corazón del partido. Fabián Ruiz buscaba ponerle pausa a una noche que no tenía mucha paciencia, pero el Arsenal cerraba. Saliba y Gabriel eran dos centrales con cara de no haber venido a hacer amigos. Rice barría como si la mitad de la cancha fuera un terreno familiar. Odegaard, que suele jugar con guantes blancos, esta vez también se puso el overol. Y David Raya miraba desde el arco no como espectador, sino como testigo de un equipo que estaba defendiendo algo más que un resultado. Defendía 20 años. El PSG monopolizaba, el Arsenal resistía, y en cada despeje había una pequeña confesión. Este no era el Arsenal que se enamoraba de su propio pase, era un Arsenal dispuesto a ganar feo si hacía falta, y ahí estaba lo poderoso de la noche. Arsenal estaba haciendo todo lo que no hizo en otros años, todo lo que se le reclamó tantas veces: ser serio, ser competitivo, ser desagradable cuando tocaba, no regalarse, no confundirse con su propio espejo. Hasta que llegó la jugada. Kvaratskhelia entra al área, Mosquera llega tarde, penal. No hay táctica que aguante un pie a destiempo. No hay pizarra que sobreviva cuando el cuerpo llega medio segundo después que la historia. Dembélé, balón de oro vigente, toma la pelota. No había sido el dueño del partido, no había impuesto su nombre durante una hora, pero los grandes equipos también tienen eso: no necesitan que su estrella escriba toda la novela. Les basta con que firme el capítulo decisivo. Minuto 65, PSG 1, Arsenal 1. Y de pronto Budapest dejó de ser una final, volvió a ser París. El Arsenal no se rompió después del empate, y eso también hay que decirlo, porque sería fácil contar esta historia como si el equipo se hubiera desmoronado, como si el fantasma hubiese entrado al campo y todos hubiesen salido corriendo. Pero no fue así. Arsenal siguió, aguantó el tramo final, sobrevivió a la electricidad del PSG, a Kvaratskhelia pegándole al poste, a Vitinha rozando el gol, a Barcolá apareciendo en este tipo de jugadas donde uno ya no sabe si está viendo fútbol o una amenaza. La prórroga fue otra cosa: más cansancio que fútbol, más miedo que ambición, más piernas pesadas que ideas frescas. Y entonces llegaron los penales, ese lugar absurdo del fútbol donde todo lo que trabajaste durante meses se reduce a 11 metros, donde el bioanálisis se queda sentado, donde el preparador físico no entra, donde el entrenador mira como mira a un padre desde la puerta de un quirófano. Primero marcó Gonzalo Ramos, luego Gyökeres, marcó Doué, falló ese. Raya salvó al Arsenal atajándole a Nuno Méndez y por un segundo pareció que la noche todavía podía cambiar de dueño. Ese segundo que el hincha agarra con las dos manos, aunque sepa que se le puede escapar. Rice marcó, Hakimi marcó, Martinelli marcó, Beraldo marcó, y entonces fue Gabriel, Gabriel Magaláes, uno de los pilares de este Arsenal, uno de los hombres que había sostenido la temporada con el pecho, con la frente, con esa manera de defender como si cada pelota dividida fuera una cuestión personal. Tenía que marcar para mantener viva la final. Tomó carrera, le pegó y la pelota se fue arriba. PSG campeón. Arsenal otra vez mirando una copa ajena desde muy cerca. Y acá detengámonos un momento. París 2006, Arsenal se pone arriba, aguanta con 10, se acerca a la gloria y cuando parece que ya hizo lo más difícil, se le escapa. Budapest 2026, Arsenal se pone arriba, ejecuta un plan durísimo, reduce al campeón de Europa durante una hora, llega a penales y cuando parece que todavía puede torcer la historia, se le escapa. No es el mismo técnico, no es la misma generación, no es la misma manera de jugar, no es el mismo Arsenal, pero el final se parece demasiado. Y ahí está lo cruel.
porque no estamos hablando de un club que no cambió. Arsenal cambió mucho, cambió su estructura, su mentalidad y su manera de competir. Dejó de ser ese equipo lindo al que siempre le faltaba el cuchillo, se volvió campeón de Inglaterra, se volvió sólido, se volvió adulto. Pero hay heridas que no preguntan si maduraste, hay heridas que aparecen igual. Y lo peor no es perder una final, lo peor es perderla sintiendo que ya habías hecho todo lo necesario para no volver a perderla. En 2006, el consuelo era la injusticia, la roja, el cansancio, los últimos 15 minutos, el qué se le va a hacer. En 2026, el consuelo es más difícil, porque el Arsenal no fue ingenuo, no fue inferior, no fue arrasado, no fue devorado. Arsenal estuvo ahí y otra vez no alcanzó. Eso no tiene nombre táctico, no entra en una estadística, no se explica con posesión, presión alta o expectativa de gol. Si no quieres llamarlo maldición, llámalo costumbre cruel. Y al otro lado estaba el PSG, que también sabía bastante de fantasmas. Durante años, el París fue ese club que parecía tenerlo todo menos lo único que quería. Tenía dinero, estrellas, portadas, camisetas vendidas en medio planeta. Tuvo a Messi, a Neymar, a Mbappé. No 3 balones de oro, porque eso sería mentirle al dato, pero sí 3 nombres capaces de convertir cualquier vestuario en una sucursal de museo. Y aún así, Europa se le reía. Cada temporada parecía empezar con una promesa y terminar con una eliminación traumática. El PSG era el club que compraba respuestas y seguía encontrando preguntas. El equipo que llenaba el álbum, pero no levantaba la copa. Hasta que llegó un tal Luis Enrique. Y Luis Enrique hizo algo que suena simple, pero en un club así era casi revolucionario. Armó un equipo, no un desfile, no una alfombra roja o un tráiler de película con demasiados protagonistas, un equipo. Un PSG donde Dembélé podía ser Balón de Oro, sí, pero también parte de un sistema, donde Vitinha no necesitaba posar para mandar, donde Joao Neves corría como si todavía tuviera que ganarse el sueldo, donde Kvaratskhelia podía desequilibrar sin que todo dependiera de su inspiración. El PSG renunció al circo, y en el fútbol a veces cuando renuncias al circo aparece la copa. Ahora son bicampeones de Europa, primer equipo en retener la Champions desde el Real Madrid de Zidane. Luis Enrique entra en esa mesa pesada de entrenadores con 3 copas de Europa, junto a Paisley, Guardiola y Zidane, solo detrás de Ancelotti. El PSG cambió y se liberó, Arsenal cambió y sus fantasmas lo encontraron igual. Ese es el contraste que hace tan cruel esta final. Para uno, Budapest fue confirmación, para el otro fue repetición. El Arsenal se va de Budapest con la Premier League ganada, con una Champions invicto en tiempo reglamentario, con una generación que demostró que puede competir contra cualquiera, y sin la orejona. Otra vez sin la orejona. 20 años esperando volver a una final de Champions, 20 años imaginando cómo sería la revancha, 20 años pensando que cuando llegara el momento, el club ya no sería el mismo, y no lo era, pero el fantasma sí. Porque hay derrotas que se explican con una tanda de penales y hay derrotas que necesitan 20 años de contexto. Arsenal no perdió solamente contra PSG, perdió contra París, contra 2006, contra esa noche que nunca terminó del todo, contra la sensación de que la Champions para ellos siempre está a una mano de distancia, lo suficientemente cerca para verla, lo suficientemente lejos para no tocarla. El París levantó la copa, Arsenal levantó otro expediente psicológico, y en algún lugar entre Saint-Denis y Budapest, entre Campbell y Gabriel, entre Lehmann y Raya, entre el gol de Havertz y el penal que se fue al cielo, un hincha gunner volvió a entender algo que el fútbol enseña de la peor manera. Hay fantasmas que no se van, solo cambian de estadio y llegan primero.